Señor les bendiga. Ya va para seguir. Oramos. Padre del cielo, gracias por alabarte, por bendecirte, por adorarte, Señor, por honrar tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por la alabanza que pudimos entonar delante de tu presencia, Señor. Así que te agradecemos y honramos tu precioso nombre todos juntos. Ahora, Padre, vamos a compartir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, como también cantábamos, y que sea de bendición para nuestras vidas. En primer lugar para mí y para cada uno de mis hermanos. Te agradecemos, Padre. Pedimos tu bendición, tu Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe y que nos enseñe. En el nombre de Jesús, papá. Gracias. Amén. Señor les bendiga, tomen asiento. Bueno, hoy miren, es algo que quiero compartir con ustedes. No va a ser fácil, ¿eh? La predicación de hoy para mí, para ustedes. La predicación linda fue la del domingo pasado, ¿verdad que sí? Hay un par de temitas nada más en la predicación que ya estuvimos viendo en el tema de los varones. ¿Eh? El lavavajillas y esos temas, viste, menores, pero estamos por hacer alguna presentación a Martín sobre el tema, porque fue una semana complicada, pero sacando esos temas, el resto estuvo muy bueno. Así que bueno, hoy quiero compartir un tema que es más familiar, pero vieron la visión que tenemos en la iglesia y bueno, aparte somos una familia, así que como somos una familia, primero las cosas hay que hablarlas en casa, ¿no? En la familia, así que es algo un poquito personal lo que vamos a hablar hoy del tema familiar. Eh, Me olvidé de algunos, como así me olvidé de María, yo me olvidé de mencionar a Daniel, a Aide, con los chicos que están con nosotros hoy, Alejandro también, que me cambió de platea, porque él se ve que perdió la banca y se fue atrás. Pero bueno, bueno, Eliana también. Pero simplemente lo digo para los que no están mirando y que los conocen a ustedes y no los pueden ver. Así que bueno, ahí el título es ese, no lo quise descubrir a lo último, sino que le quería mostrar. El iceberg dice que es bueno, ustedes saben que es una formación de hielo y que generalmente lo que se ve, cuando se ve, es lo que emerge del agua, es un 10%, y dicen que el 90% está abajo del agua. Eso es lo que cuenta, ¿no? En proporción. Así que el título se llama Dale la punta y lo que vamos a hablar hoy es del diezmo. Esa es la punta, que es el 10%. Y yo le pido disculpas a muchos que tal vez este tema ya lo tienen recontra conocido, pero hay muchos otros que no. Y como dicen también, que el público se renueva, ¿no? Y que eso va pasando, que hay otros hermanos nuevos que se agregan y que nunca tal vez este tema lo vieron y bueno, es necesario que lo podamos ver. Así que le pido disculpas eso a aquellos que ya lo tienen súper conocido y yo voy a tratar de apurarme porque es bastante material y es tipo más un estudio que una predicación. Entonces quiero que podamos compartir esto todos y, y bueno, también tengo en el medio, no sé en qué momento lo voy a poder incorporar, tengo un testimonio sobre el tema del diezmo que siempre me llamó la atención, me impactó cuando me lo contaron. Hay muchos testimonios, pero bueno, este lo rescato porque me sorprendió y bueno, espero en algún momento poder, de la reunión de hoy, de este tiempo que tenemos, de poder compartírselo. Así que bueno, por eso es el motivo de la foto, ¿no? Del 10% y del 90% que está abajo. Y bueno, el compromiso es este de darle la punta. Y me gusta este versículo, el 9 y el 10 del Proverbios, que es el que va a ser el central de hoy. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Sí, a mí me gustó esta, no sé por qué, hay otras versiones. Esta es la versión de Palabra para Todos. Pero me gustó, no sé, me resultó más llamativo que otros, que hay palabras que no usamos habitualmente. Pero este compone, acá es Salomón cuando escribe esto, pienso que no solamente está diciendo de la honra, de lo que puede uno pensar en los diezmos, en las ofrendas,
sino también habla de los primeros frutos, habla de las primicias, y también habla de lo que Dios hace cuando nosotros lo honramos a Él en este tema, en el tema económico, en el tema financiero, cómo Él nos bendice también, ¿no? En todo lo demás. Así que es un compendio, hay muchos versículos, hay muchos pasajes que hablan sobre esto, pero bueno, yo me quise detener en este pasaje. Nosotros, bueno, hoy no vino Gavino, no está con Gavino con nosotros, pero Gavino le gusta y nos habla, bueno, por lo menos con los varones, ¿no? Con los muchachos, sobre los primeros frutos, y él siempre nos recuerda, cuando él estaba allá en Salta, cómo se acostumbra en el interior, ¿no? Santi también nos contaba el tema de los primeros frutos, de traer los primeros frutos a los pies en la iglesia, los que son bendecidos en primer lugar. Me acuerdo cuando traíamos, después Martín me hizo acordar, aquella vez, cuando traíamos, ¿se acuerdan? La canastita, que traíamos acá algunos productos, algunos alimentos. La otra vez nos sorprendió una hermana, no voy a identificar quién, que trajo los primeros frutos y ¿no? De su planta, de su cosecha, y lo trajo, digamos, es algo lindo, ¿no? Nosotros no tenemos esa oportunidad, tal vez como en el campo, de poder traer esos primeros frutos de esa primera cosecha. Y bueno, eso se reemplaza un poquito en nuestros días con lo que es el ingreso que tiene cada uno, ¿no? Y me parece que un poco eso hace el reemplazo de lo que era el primer fruto de las cosechas, del ganado, que no tenemos, algunos tal vez sí, no es tan habitual de tener eso acá en la ciudad, ¿no? Así que bueno, eso un poquito pasa a ser el reemplazo para mí. Así que yo voy a hacer como una clase para aquellos en especial que es la primera vez que se encuentran con estos versículos. ¿Y qué significa el diezmo? El diezmo, una vez me pasó a mí que el pastor César me tuvo que llamar porque, claro, yo venía a la iglesia, no tenía la menor idea. Entonces un día me siente y me explica lo que es el diezmo y como todo nuevo yo tampoco sabía lo que era y me explicó. Hay un sobrecito allá en el fondo. Entonces eso es por qué, porque entonces me comparte estos versículos. Así que es bueno que nosotros también podamos verlo. El diezmo es un décimo o una décima parte, eso es lo que significa, y vamos a ver el origen de cuál fue el origen del diezmo y también luego cómo continuó. El origen del diezmo aparece en dos pasajes en el libro de Génesis. El primero que aparece es en capítulo 14, del versículo 17 al 20, y luego aparece un poquito más adelante en el capítulo 28. Y dice así en Génesis, esto es cuando Abraham se presenta y en forma voluntaria le da a Melquisedec, y dice así, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo ese botín que había recibido, ¿no? Que había capturado. Así que este es el primer pasaje que van a encontrar en la Biblia sobre el diezmo. No había ley, ¿sí? De motu propio, Abraham lo que hace es presentarle a Melquisedec, que era el sacerdote en ese tiempo, que es un prototipo Melquisedec de lo que iba a ser el Señor Jesús, luego el sumo sacerdote, en ese tiempo era Melquisedec. Entonces él le entrega esos diezmos. Primero Melquisedec bendice a Abraham con lo que hizo, que fue a rescatar a su familia, a la gente que estaba mal, derrota a estos reyes, y él voluntariamente ahí le da el diezmo. Este es el primer concepto. Y luego después Jacob, aparece acá en el capítulo 28, dice que Jacob hizo un voto diciendo en este pasaje, bueno, ustedes tendrían que leer luego el capítulo 28 y los que siguen, pero en definitiva Jacob se va de su parentela, porque se acuerdan que Jacob había hecho lío, bueno, se va lejos a buscar, dice que lo mandan a buscar esposa, entonces se va. Pero bueno, se va con una mano atrás y otra adelante, como decimos los inmigrantes que vinieron acá al país, así se va. Entonces, de alguna manera, él hace este voto, este pacto, y le dice a Dios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre,
Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Segunda oportunidad, no hay ley y lo hace. Uy, gracias. ¿Sabés por qué es esto? Por si hay corte de luz. Gracias, Ley. Le da los diezmos de todo también. En este caso, eh, nuestro, nuestro amigo Jacob, acuérdese que él era el nieto, ¿no?, de Abraham. Jacob era el nieto, algo le habrá comentado, algo habrá visto, de su abuelo, pero esto también lo hace en forma voluntaria. Y después, aproximadamente 400 años posteriormente, Dios le dice a Moisés y lo instaura como ley. Entonces aparece en el capítulo 27 de Levítico. Bueno, yo lo tengo muy cortito acá, muy chiquito, así que ustedes también, pero se los voy a leer. Dice, y el diezmo esto es, lo ordena como ley, ya acá está como ley. Entonces dice Dios, y el diezmo de la tierra, le dice a Moisés, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, la quinta parte de su precio añadirá su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Mm? Bueno, aquí hay algunos detalles. Yo por el tiempo no me quiero detener en muchos aspectos porque tengo bastante para compartirles, pero decirles algunos aspectos. Primero que ahí habla de un rescate, ven que parece algo raro, pero en definitiva lo que estaba diciendo, el rescate era llevar en dinero, llevar en moneda. No había dinero como el curso legal, pero en esta época empiezan las primeras, no había todavía acuñación, ¿se dice así? No, acuñación, sí, de monedas, ¿no? Todavía no había, esto viene posterior, no mucho tiempo después, pero sí se acostumbraba a tener lingotes, ¿no? Como tenemos los lingotes de oro, de plata, vieron que se menciona los talentos, ¿no? Es una unidad de medida, y así había en diferentes metales, bronce, plomo sin aluminio nosotros, bronce, había también cobre, ¿sí?, que tal vez era un poco menos valioso, pero todos esos metales hacían las veces de moneda. Entonces el rescate era, en vez de llevar los granos, se podía llevar esos metales y quedarse con los granos. Pero había como una multa, había que pagar un 20% más de ese rescate. Entonces yo, en lugar de llevar, no sé, los 4 quintales de trigo, por ejemplo, lo que hacía era llevar los 4 quintales más un 20%, lo calculo y todo eso en moneda. ¿Qué moneda era? Metal. Y ese metal lo llevo. Lo que no se podía era el ganado. El ganado no se podía, por eso dice que no se rescatará el ganado. Y habla ahí de la vara, ven que dice de la vara. Bueno, era una costumbre que se hacía pasar por una vara el ganado, y en esa vara tenía como colores y se iba separando el ganado. Esa era la costumbre que había en ese tiempo. Y se iba marcando el ganado. Esa era la vara que pasaba por abajo. Y era como que pasaban, y cuando pasaban 10, uno se separaba. Y no había que ver cuál era el que se separaba, ¿no? Porque si no, dice, bueno, este que está feo lo separo y me lo llevo para el holocausto. No, había el que pasaba y el 10º había que separarlo. Esa era la ley, ¿no? Esta primera disposición que aparece en Levítico. Había, vamos a ver las clases de diezmo. Había 3 clases de diezmo. Entonces la primera es esta que vimos recién, es decir, este diezmo que era el que vimos recién en la ley, que le dice Dios a Moisés. Y esto era para el sacerdocio y el ministerio del tabernáculo. O sea, ¿para qué se usaba este diezmo? Era para el sacerdocio y para el servicio del tabernáculo. Cuando se habla del servicio del tabernáculo era para todos, después lo vamos a ver más adelante, no era solamente para los sacerdotes. Eso se daba una vez al año. Entonces aquí aparece el Deuteronomio 14:22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Sí? Después,
tenemos el 28, dice, a fin de que... Ah, este es el segundo, perdón, yo me confundí, es el segundo. El segundo dice, el diezmo, dice, es un diezmo, perdón, yo hice lío. El primero es este. Este es el segundo diezmo, que se instaura después. Esto está en el libro de Deuteronomio. Y esto, digamos, si ustedes lo leen y ven estos pasajes, uno puede entender de que está refiriéndose al ordenado por Levítico, pero no. Esto era solamente que se realizaba para poder atender a la ayuda de las viudas y de los huérfanos de Israel. Este era un segundo diezmo, y esto por la doctrina que hay judaica, ellos manifiestan justamente esto, que eran dos diezmos diferentes, un diezmo y otro diezmo. Quiere decir que estamos hablando casi de un 20%, no del 10% que estamos pensando nosotros o que acostumbramos nosotros, sino que acá eran dos diezmos distintos, y esto está en Deuteronomio 14, 22. Y luego había un tercero, que esto es un diezmo cada 3 años. Dice que ese diezmo quedaba en la ciudad de cada uno, o sea, no iba a Jerusalén, sino que quedaba en la ciudad. ¿Para qué? Para los huérfanos, para las viudas del pueblo donde habitase cada uno. Porque acuérdense que después iban a Jerusalén a llevar el diezmo. Esto está en Deuteronomio 14, 28. Y luego, bueno, estaban las ofrendas. Ustedes, yo la otra vez les compartí algo de las ofrendas, pero no vimos el detalle de cada ofrenda. Están detectadas en el Antiguo Testamento como 6 clases de ofrendas diferentes. Digamos, además de los diezmos, había ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, que no las vamos a ver en este momento, ¿no? Pero solamente decirles que además del diezmo estaba eso. ¿Qué se hacía entonces con ese diezmo? Vamos a repasar. Para el sacerdocio y para el servicio del tabernáculo era el primer diezmo. Ahí estamos pensando que no solamente, como les decía, eran los sacerdotes, sino que eran también los cantores, es decir, los músicos de hoy, y los porteros, si hoy le tocaría a Marcelo y a Patricia, eran parte de ese diezmo que se recaudaba, del primer diezmo, del diezmo aparecen los levitas. Bueno, vimos ahí en Números dice a quién Dios le daba esto, y le dice, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví, a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Y Jehová también les dice en el Números 18:24, porque de los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Digamos, ellos no tenían una porción, no tenían una tierra, pero sí recibían de todo el resto del pueblo, porque ellos servían al tabernáculo. Esa era la intención de este primer diezmo, de ese 10%. Y también los levitas diezmaban a su vez. Esto es lo que se conoce como hoy conocemos el diezmo de diezmos, ¿no? Ellos mismos también ofrecían diezmos. ¿Y a quién? Se lo ofrecían a Aarón, que en ese momento era el sumo sacerdote. Y dice en Números 18:26, así hablarás a los levitas. Acá está hablando a la tribu que servía en el tabernáculo. Y dice, y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿No? Y después menciona más abajo, en el 28, que esto era entregado a Aarón. Y esto, bueno, lo quiero destacar porque es una práctica que hace nuestra iglesia. Nosotros estamos diezmando, ¿no? En la iglesia local. Todos nosotros diezmamos, y ese diezmo forma parte de los diezmos y las ofrendas de las entradas de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, a su vez, lo que hace es diezmar ese dinero a las oficinas regionales. Entonces la oficina regional recibe ese diezmo de las entradas de cada iglesia local. Y después cada oficina regional hace lo mismo con la nación. De todo lo que recibe, también diezma a la oficina nacional, y la Oficina Nacional hace lo mismo con la internacional. Digamos, todos esos diezmos que se recogen en las oficinas nacionales de los países también se entrega a nivel internacional. Así que se aplica este principio del diezmo de diezmos. El segundo diezmo es el diezmo para llevar a Jerusalén. Ese era el lugar a donde se llevaba el diezmo, ¿no? Hoy nosotros lo traemos a nuestra iglesia local, que es el lugar a donde nos congregamos,
a donde recibimos instrucción, a donde tenemos comunión unos con otros, a donde desde acá podemos ayudarnos entre nosotros y ayudar al resto de la gente. En ese momento se llevaba a Jerusalén y por ese motivo seguramente Dios ordenó después que lo hagan con los demás pueblos, donde vivía cada uno, porque todos ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Hasta lo dicen las canciones, ¿no? Subían a Jerusalén, ¿no? Iban a adorar a Jerusalén y ahí llevaban los diezmos. Así que esto es lo que hacía el segundo diezmo para los hebreos específicamente, y el tercero era un diezmo que se hacía cada 3 años para las viudas y los pobres de los extranjeros, es decir, de la ciudad de cada uno donde habitaban los que iban a Jerusalén a adorar. Acá hay una divergencia en doctrina, ¿no? Por lo menos lo que hay escrito de la doctrina judaica, que algunos dicen que este tercer diezmo se hacía independientemente del segundo, es decir, se hacía el primer diezmo sí o sí, que era para los levitas, se hacía el segundo diezmo todos los años, que era para los huérfanos y las viudas hebreas, y algunos dicen que cada 3 años no se hacía este segundo y se hacía este tercer diezmo cada 3 años para los extranjeros. Otros dicen que no, dicen que cada 3 años se hacían 3 diezmos. Se hacía el primero, se hacía el segundo y se hacía este tercero. Pero esto está, digamos, está controvertido. Algunos dicen que era así, otros que no. Pero de última, estamos viendo de que hay mínimo un 20% o un 23% si aplicamos los tres, ¿no? Como vimos recién. Me voy a apurar. ¿Dónde se ofrecían los diezmos? Lo vimos que era en Jerusalén, porque ustedes cuando lean estos pasajes van a ver que Dios dice, estos se van a ofrecer en el lugar que yo les indicaré, que yo les indicaré. Y lo dice varias veces. Una vez que están en la tierra prometida, esto porque pasa antes, están en el desierto. Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, entonces Dios ahí le indica que es en Jerusalén a donde se debía llevar estos diezmos y estas ofrendas. Así que bueno, luego esto aparece en los siguientes libros. Y ahí en Jerusalén se hacía una comida, bueno, el ritual también era una comida que compartían todos, que tenían que participar obviamente los levitas. Esa era parte del holocausto que se hacía, además de llevar al alfolí. Hoy decimos el alfolí, para nosotros son las bolsitas, ¿no? Y el alfolí en ese tiempo eran depósitos que había en el templo. Era como si tuviésemos nosotros el salón blanco o el salón celeste. Y bueno, y ahí se abrían las cámaras y se traía, bueno, tendría que estar mejor preparado, ¿no? Porque entraba el ganado, entraban también los granos, entraban los que llevaban, seguramente tendrían una caja fuerte con los que llevaban metal, en rescate por los granos, pero se hacía eso, ese era el alfolí eran los depósitos, las cámaras de los templos, ¿no? Del tabernáculo. Así que se llevaba cada 3 años también a Jerusalén. eh, y luego pasó en el interín, esto es la ley, ¿no? La ley. En el interín, los fariseos agregaron algunos detalles que complicaron un poquito la aplicación. Esto está en el Talmud. El Talmud son las normas, ¿no? Que los fariseos fueron desarrollando a través de muchos años. Y, por ejemplo, van a ver un detalle, que es lo que les escribo acá, la referencia que el Señor Jesús, el Maestro, hace en los Evangelios. ¿Se acuerdan cuando le dice al fariseo? Dice, ustedes diezman, y le dice de la menta, del eneldo, del comino. Eso no estaba en la ley. Así que esto sale del Talmud, digamos, son disposiciones que los fariseos luego, porque después había que diezmar de todo, ¿no? Entonces quisieron un detalle, esto era uno, ¿no? Pero de muchos artículos más que no aparecían, ¿no? No estaba como genérico. Entonces, esto es un agregado que estaba, obviamente, en ese momento. En el Nuevo Testamento solo se mencionan los pasajes que vimos recién, ¿no? Aparece Mateo 23, que es donde Jesús le dice eso a los fariseos. Se repite en Lucas 11:42, también que habla sobre el mismo pasaje. Y en el capítulo 7 del libro de Hebreos es la parte también donde aparece y se habla del diezmo. Y ahí el escritor de Hebreos relaciona quién era Melquisedec, quién es Jesucristo ahora. Y ahí habla cuando Abraham le da los diezmos, ¿no? De todo. Es en ese capítulo 7 que se menciona sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Bueno, ahí yo les puse aquí algunos fundamentos bíblicos. Eh,
porque si cada uno de nosotros opinamos, esto la otra vez me acuerdo que se dio una charla en el grupo de muchachos, de varones, sobre este tema, muy, muy linda, porque cada uno pudo participar, pudo compartir, pudo hablar sobre el diezmo, sobre las ofrendas, y, y cada uno puede tener una opinión diferente, ¿no? Yo también puedo tener mi propia opinión personal, cada uno así lo ha hecho, pero bueno, hay un fundamento también escritural, que es lo que tenemos que repasar. A mí en este momento me gustaría, porque me quedan pocos minutos, voy a pedirte, David, que sea cortito, pero que vos nos cuentes, porque el testimonio que yo les referencié es de David. Y me gustaría que él, ese sí, me gustaría que él que nos cuentes, que a mí me impactó. Si querés pasar aquí o querés hacerlo. Bueno, David lo va a hacer desde el banco, les digo para los que yo me voy a callar, pero para que él nos cuente el testimonio del ¿Tengo diezmo. sonido ahí? No. ¿Sí? ¿Tengo sonido ahí? Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve. La historia es larga, o sea, vamos a empezar en cuando ya estábamos casados con mi esposa y teníamos nuestra bebé. Por algunas malas inversiones que hice de muy jovencito, nos casamos y no teníamos nada, ¿viste? Vivíamos en un lugarcito que nos habían facilitado mis suegros, hija única ella, y estábamos ahí. Yo estaba sin trabajo efectivo, hacía trabajos en negro con unas personas. ¿Viste? Cuando vos sabés hacer algo, de repente echás mano de lo que sabés hacer para ganarte sustento para vos, si sos soltero, para la familia, si ya tenés familia. Ese fue el caso mío. Trabajaba con unas señores haciendo instalaciones sanitarias, que es más o menos el oficio que yo dominaba en ese momento. Por eso es bueno conocer siempre algún oficio para, o sea, le digo a todos los jovencitos que si siguen una carrera o algo, que también sería bueno que sepan hacer algo para salir del paso en algún momento. Bueno, y yo era nuevo en la iglesia, teníamos una bebé de 4 meses, como les dije, y claro, me pagaban un poquito, ¿viste? La semana chaucho y palito. Pero yo por obediencia había aprendido a diezmar, o sea, pero más que nada por obediencia, no sentía mucho lo que comentaba recién Alejandro con respecto al diezmo, ¿no? Pero diezmaba poquito de lo que ganaba, me pagaban por semana, me pagaban los días viernes. Llegó un día viernes que teníamos reunión y, claro, uno de los socios para quien yo trabajaba me dice: mira, David, hoy no te vamos a poder pagar este viernes porque nos dieron un cheque recién ahora, a la tarde, y lo cobramos recién el lunes, o sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste? Uno se traga saliva, pero no decís nada. Bueno, voy a casa rápido para ducharme, para ir a la reunión del día viernes. Y bueno, le comenté a mi esposa lo que había pasado. Y bueno, que toda mujer sabe a qué se enfrenta cuando de repente viene el marido y dice: mira, no hay plata, ¿no? Bueno, pero ella trató de ser comprensiva hasta ese momento conmigo, porque teníamos lo esencial que tiene cualquier familia criolla, ¿viste? Teníamos yerba, azúcar, algún paquete de fideos, algún paquete de arroz, un pedacito de carne en la heladera, ¿viste? Para defendernos. Pero la bebé, que yo nunca vi una bebé que tomara tanta leche, ya tenía 4 meses y tomaba 1 litro de leche por día, prácticamente. Aparte de que mamaba, o sea que la mamá le daba el alimento, tomaba 1 litro de leche por día. Y me dice mi esposa: bueno, mira, ya que vas a la reunión, te doy la plata, me quedan solamente para los 2 litros de leche para sábado y domingo, y ya que el lunes te pagan, vemos, ¿no? Ah, bueno, yo agarro, me llevo la plata que era para las 2 leches, voy a tratar de abreviar, llego a la reunión, nos predicó un pastor invitado en ese momento, y bueno, habló sobre el diezmo y las ofrendas, como está hablando Alejandro ahora. La esposa cantó y demás, estaba en una reunión hermosa, estábamos todos como en el cielo, y yo también. Bueno, y tanto estaba yo entusiasmado y demás que se imaginan lo que pasó. Cuando pasaron la bolsita, yo agarré y puse la plata que eran para las 2 leches de la bebé. Y, claro,
Una mamá, ¿viste? Lo esencial es que su bebé tenga de todo, el alimento, lo que manda el pediatra, pañales y demás, y si le falta eso, sonaste, porque te empiezan los reclamos, ¿no? Y yo puse la plata, yo creí. Esto del diezmo y las ofrendas empezó con esa ofrenda que empecé a creer. Bueno, terminó la reunión, cada uno a su casa, qué sé yo, bla, bla, y yo me iba. Y me iba sin un peso y digo, uy, ¿qué le digo a mi mujer ahora? Puse la plata que era para las leches, me mata. ¿Viste? Jovencita, pero tiene un carácter de aquello, ¿no? Y digo, ¿qué hago ahora? Y bueno, yo creía, a lo mejor cruzando la canchita ahora encuentro un billete, decía, ¿no? Y no, y ya es de noche, y ¿qué hago? Bueno, de repente ya cuando salía de la iglesia siento unos pasos, David, me dice David, una hermana, esposa de un próspero contratista de obra, y me dice, mira, el miércoles estamos reuniendo a las hermanas, bla, bla, y como todavía no le hicimos ningún regalo a tu esposa y la bebé y demás, decidimos el miércoles con las hermanas darte una ofrenda, dice, para que compren lo que a ustedes les parezca. Llegamos a ese acuerdo. Y la hermana, ella abrió su cartera, me dio, no, le digo, no se moleste. Le digo, no, toma, me dio uno. Calculá billetes de hoy en día de 10 lucas, más o menos. Me dio un par de billetes. Vino otra hermana que era íntima amiga también, tomá, qué sé yo, chicas, vengan, qué sé yo, hola David, qué sé yo, y las hermanas me empezaron a dar billetes, que habían ya convenido que me iban a dar el día viernes. Y yo tenía el bolsillo así de billetes, ¿no? Y dije, uy, no lo podía creer. Bueno, me fui, cuando cruzaba la canchita esa, ni me acordé de comprar las leches si estaba abierto el almacencito, ¿no? Quería llegar corriendo a mi casa, claro, quería llegar corriendo a mi casa para contarle a mi esposa lo que había vivido. Yo no sabía si correr, si reírme, no sabía qué hacer. Y bueno, llegué a casa, pasillo, entro por la puerta del fondo, teníamos una entrada individual, y ella me mira y lo primero que me dice, ¿trajiste la leche? No trajiste la leche, me dice, porque me vio que no tenía en la bolsita. Y le digo, no, pero... Y ella me miró con los ojos grandes y me dice, ¿pero qué pasó? Mirá, y entré a sacar la plata, mirá lo que pasó. ¿Pero de dónde sacaste esa plata? Y le conté. Mira, entramos a reírnos, no parábamos de reírnos porque no sabíamos qué otra cosa hacer. Reímos y después dimos gracias a Dios hasta que, bueno, lloramos después. Y a partir de ahí, hasta hoy, que me parece hoy lo que les estoy comentando, traté de ser fiel al Señor con los diezmos y las ofrendas, porque nunca, nunca a partir de entonces nos faltó el sustento y el abrigo, jamás. Dios es fiel. Bueno, y ese es el testimonio. Gracias. Bueno, gracias, Dios les David. bendiga. A mí me impactó cuando me lo contó porque parecía como una historia bíblica, ¿no? Lo que pasó ahí. Ese es el motivo de por qué le pedí a él que lo comparta con nosotros. Bueno, cuando yo les leía lo de Jacob, si ustedes ven el capítulo 30 y, creo que es 39 de Génesis, Jacob le pasó algo parecido, y cuando vimos ese capítulo 28 de Jacob, que le pide a Dios que lo bendiga, y si es así que él le va a ofrecer el diezmo, Jacob después cuenta y dice, Señor, yo volví con el cayado nada más, lo único que tenía era un cayado, y vos me diste, dice, 2 campamentos de cosas. Entonces Dios lo bendijo también a Jacob, ¿no? Y eso que contaste pasaron apenas 40 años, ¿no? Más o menos. Apenas 40 años, parece hoy. ¿Qué quiero decir con esto? El testimonio, cuando yo lo escuché de él hace bastante tiempo que me lo contó, también fue de beneficio para mí. Y bueno, yo quería que lo escuchen ustedes. No es no lo hago con la intención de motivar a cada uno. No ese es el motivo. El motivo es ver que es un testimonio, que Dios obra en el tema de las finanzas también, aunque siempre lo que hacemos es pedir por un problema de salud, o nosotros tenemos alguna necesidad, no sé, física, o tenemos algún problema que tenemos que resolver. Pero hay veces que no tomamos atención de esto, de que en las finanzas también Dios maneja y también Dios interviene. ¿Se entiende? Amén. Ese es el motivo de que yo le pedí a David y le rogué casi, porque sé que es difícil dar un testimonio de ese estilo, pero yo cuando lo escuché le digo, esto puede ser una historia bíblica. Y bueno, yo no la viví y a mí me bendijo también. Quiero compartir ciertos fundamentos. Acá
ustedes anótenlo porque es largo, el capítulo 26 de Deuteronomio, yo creo que habla de la esencia, habla del motivo del diezmo. Y justamente el motivo es parte del testimonio de que cuenta David, eh, y es la esencia, porque yo creo que lo que vio Dios en ese corazón, en este caso de Abraham, que fue el primero, de Jacob después, ¿qué hace? Cuando ustedes leen el 26, él le dice, ustedes lo que se tienen que acordar es que salieron del desierto, estuvieron sufriendo en el desierto, estuvieron cautivos en Egipto, fueron esclavos en Egipto. Entonces ahora van al lugar que yo les doy, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces lo que yo quiero que ustedes se acuerden de dónde salieron. Ese es el motivo, no es la esencia. Entonces cada vez que nosotros tenemos esta entrega de lo que es el diezmo, estamos reconociendo lo que Dios hizo en toda nuestra vida. ¿No? Por algo estamos acá, ¿no? Por algo Dios nos bendijo y nos sacó de donde estábamos, ¿no? Él nos rescató. Y es lo mismo que les dice acá en el capítulo 26 de Deuteronomio. Se los voy a dejar para que después ustedes lo puedan leer en sus casas. Nosotros también entendemos que se acepta la Biblia, ¿no? Nosotros aceptamos la Biblia completa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los dos testamentos. Primera de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando habla de la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, o sea, era la escritura que había en ese momento. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto lo dice Pedro en su segunda carta, 3:2. Después también en esa carta dice Pedro en el capítulo 3, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y ahí entre comillas, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro también, capítulo 1, dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura, no sé, y que hacemos bien estar atentos a ella, que nos alumbra. Bueno, voy un poquito rápido porque no llego. Y dice que toda esa profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos cuenta Pedro. En Romanos 15:4 Pablo dice que todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y acá, bueno, el Señor Jesús a los fariseos les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseñe, perdón, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, no, está mal repetido ahí, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto le decía a las multitudes. Bueno, como les compartí antes, nuestra Iglesia de Dios en su doctrina toma el diezmo como práctica, el diezmo y el diezmo de diezmos. Y bueno, mencionar que sí, hay otras denominaciones que no practican el diezmo. Yo creo que les compartí el momento que hablamos de las ofrendas. Hay otras denominaciones que tienen un sistema de ofrendas, ¿sí? Pero no aplican el diezmo, no lo practican. Es otro sistema. Por eso les decía que podemos llegar a discutir entre unos y otros cuál es nuestra opinión, pero sí nuestra denominación toma como práctica el diezmo, ¿no? Y la pregunta que siempre me he hecho, o nos podemos hacer, si es voluntario o es obligatorio el diezmo. Bueno, vimos que nació voluntario con Abraham, ¿no? Abraham y Jacob fueron en forma voluntaria que lo hicieron, y Dios después lo estableció como ley.
Bueno, ¿y qué es lo que pasa hoy en día? Eh, Nosotros a veces pensamos, yo por eso lo puse ahí entre comillas, el 10% es del Señor, entre comillas, porque Dios lo instauró así en la ley, ¿no? Dios vio que eso era bueno, de que era necesario para que puedan ellos, los levitas, poder servir y que ellos no tenían heredad, entonces lo instauró como ley. Y el 90% del iceberg, ¿no? Lo que estaba abajo, la pregunta es que nos hacemos es si eso es todo nuestro. Ante eso, la perspectiva que yo les quiero pasar, que es como yo lo percibí, lo podemos tomar como ley porque está en la ley. Pero también lo podemos tomar como un acto voluntario, como hizo Abraham, ¿no? Que sin haber nada, él ofreció. eh, no sé, yo me acuerdo bien en esos. Yo tenía esta imagen cuando pensaba en que Abraham, del botín que agarró, le dio una parte. Eh, ¿Vieron los chicos? Nosotros siempre decimos que los chicos, nosotros cuando éramos chiquitos, a veces de grande también, somos egoístas, ¿no? Entonces queremos todo para nosotros. Si hay alguien que nos está mirando un juguete, lo agarramos enseguida al juguete porque no queremos que nos saque el juguete. Pero hay otros que no, hay otros chicos que, no sé si han observado, que son de compartir. Y uno dice, le comparte, es como si lo natural es agarrarlo para mí. Entonces yo me lo represento a Abraham como alguien así, ¿no? Que él agarró y compartió, ¿no? Agarró y dio, por más de que el botín lo había ganado él, el que se había arriesgado en la guerra era él, pero bueno, compartió. Así que de alguna manera yo entiendo de que lo quiero pensar como voluntario, digamos, nadie me está obligando a mí a dar un diezmo. Yo lo entiendo como algo voluntario, pero sí que es un acto, ¿no?, de adoración. Así como cuando cantamos, así como cuando leemos, es un acto de adoración, ¿no? Cuando alabamos, cuando honramos. Así que la Biblia, yo entiendo que en su generalidad nos enseña que el 100% le pertenece a Dios, ¿no? Dice David acá en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitan. Ageo dice 2.8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice también, en este caso David, en Primera de Crónicas, Señor le dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Acá el rey le está reconociendo que todo pertenece a Dios, inclusive lo que le habían dado como ofrenda para construir el templo. Y en Timoteo Pablo dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. ¿Está bien? Así que yo entiendo que en el compendio de todos estos conceptos, eh, todo le pertenece a Dios, ¿no? El 100% es propiedad de Dios. Dice, en definitiva, el diezmo es solo una parte, es como traer las primicias, es como cumplir con aquellos que sirven en el ministerio, es como colaborar para las necesidades de los hermanos y de los extranjeros, del pueblo que muchas veces podemos ayudar, y es la responsabilidad de cada uno por los gastos y la mantención del templo, porque todo esto donde nos reunimos tiene gastos y también es una responsabilidad nuestra. Nuestra iglesia local, bueno, yo les quiero, esto va a ser, lo voy a tratar de pasar rápido porque es un poquito duro, pero yo le quiero, como esto es una familia, ¿sí? Y lo que nos están escuchando, tal vez viendo en la plataforma, tal vez no estén perteneciendo algunos a la familia, pero esto es una familia, y en la familia se hablan las cosas, y bueno, esto es lo que quiero compartirles para que también ustedes lo sepan. ¿Cuáles son nuestras estadísticas de nuestra iglesia? Les quiero aclarar que así todo, las estadísticas que les voy a mostrar, nuestra iglesia local es casi un ejemplo de la entrega de los diezmos a nivel comparativo con otras iglesias eh, en nuestra región, por lo menos, ¿sí? Así que les quiero decir que no es que estamos mal, al contrario, comparativamente estamos bien. Pero bueno, no importa, las cifras son estas y le quiero compartir. Y le quiero hacer una aclaración. Los porcentajes que le voy a mostrar ahora
son sobre los miembros activos que tienen ingresos. ¿Está bien? El porcentaje, le digo para aquellos matemáticos que están en la sala, los matemáticos que están en la sala, las estadísticas que saco ahora son sobre los miembros activos que tienen ingresos, porque hay muchos miembros activos que no tienen ingresos. Entonces esos no están tomados en la estadística. Y existen algunos otros casos que diezman y que no son miembros. Esos tampoco están tomados en la estadística. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, miren el porcentaje. El total de miembros con ingresos que diezman es del 82%. ¿Sí? El total de miembros que diezman es del 82% acá nosotros, en nuestra iglesia local. Y total de diezmos testimoniales, ¿qué es eso de diezmo testimonial? Es una idea, es un concepto mío el diezmo testimonial. ¿Le digo que es el diezmo testimonial? ¿Quieren que les explique? No, me van a correr. ¿Saben cómo me van a correr? Pero esto es una familia, se lo tengo que explicar. ¿Se los explico? El diezmo testimonial. ¿Ustedes se acuerdan de las candidaturas testimoniales? ¿Escucharon las candidaturas testimoniales? Ahí se acuñó el concepto. Las candidaturas testimoniales fueron por el año, ahí se van a acordar, 2014, 2000, se van a acordar. Y las candidaturas testimoniales son candidaturas falsas. ¿Y qué son candidaturas falsas? Era poner un candidato para que se lleven esos votos, esa corriente, y sacar de cierta masa de votantes para que gane el otro. Digamos una estrategia, una política no electoral. Entonces, bueno, esto es un tema mío. Yo acuñé el tema de diezmos testimoniales, que es un 35% sobre ese 82%. ¿Y qué significa ese diezmo testimonial? Les digo, yo estoy incluido dentro de ese diezmo testimonial. Así que yo no me corrí de la estadística, estoy dentro de ahí. ¿Y qué es ese diezmo testimonial? Ese diezmo testimonial, en definitiva, lo que dice que no es un diezmo. ¿Y esto por qué surge? Es una hipótesis, ¿no? Pero surge, esto es un defecto profesional. Le voy a explicar por qué es un defecto profesional. Acuérdense que yo soy, bueno, corten la transmisión. Yo trabajo en AFIP, no soy un sabueso. Y los sabuesos olfatean, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Primero estaba el tanquecito de guerra, ¿se acuerdan del tanquecito de guerra? Después estaban los perros, por eso dicen los sabuesos. Y yo estaba antes en la parte jurídica y ahora me pasé a la parte de lo que llaman determinación de oficio. ¿Y qué es eso? Eso es cuando la FIP empieza a ver que no condice la actividad económica de la persona con lo que declara de impuestos. Dice, acá hay algo raro. ¿Está bien? Entonces yo justo las veces que me toca participar con el comité de finanzas, que lo hacemos cada 3 meses más o menos, y traen los números, es por un defecto mío que tengo. O sea, ¿me entiende? ¿Ustedes me pueden perdonar? No me perdona nadie. Es un defecto mío que digo, no, esto no puede ser, acá hay algo raro. Y acá los contadores me van a entender, ¿no? Porque los contadores como hacen impuestos, liquidan. Acá hay varios que están en ese tema. No los quiero incendiar desde acá, pero hay varios y hay otros que han estudiado también. Todavía no están recibidos algunos y otros han estudiado. Así que un poquito es así, ¿no? Un poco uno, por el defecto profesional, empieza a pensar, digo, no, esto no puede ser. Este nivel de vida y este nivel de gastos con el diezmo no me condice. Pero es un defecto profesional, ¿está bien? Es un defecto mío. Pero esta es la realidad, y esto, bueno, por eso nosotros lo hablamos en familia. Eso es lo que yo llamo los diezmos testimoniales. Y si somos conscientes, como yo lo soy, por lo menos personalmente, digo, no, esto no está bien. Entonces, si no está bien, lo que tengo que hacer es corregir. No escuché ninguna amén. Pero bueno, yo se los dejo. Yo sabía que era un tema difícil. La única posibilidad que, bueno, está cerrada la puerta esa y aquella le voy a pedir a mano. Pero eso es lo que digo para que cada uno reflexione. Yo me encuentro dentro de ese 35% también. Yo me puse ahí. Y ahora le quiero contar en 5 minutos, que hay veces que pueden haber preguntas. Esto ya le digo más para un taller. Pero sí, si quieren sacarse alguna duda, lo podemos hacer luego en forma privada o particular. Pero alguna similitud con el impuesto a las ganancias tiene lo que es el diezmo, cómo se calcula el diezmo. Algunos pueden pensar cómo es. Hay veces que es sencillo, hay veces que no es tan sencillo, que hay otras complicaciones.
y vimos que antes era fácil, pasaban 10 animales, se repartía uno para el costado, se pesaba, me imagino, la producción en granos y se separaba los porcentajes. Pero hay algunas otras situaciones, por ejemplo, el caso del sueldo, de los saberes, eso es fácil porque es el 10%. Y ahí puse el SAC. ¿Saben lo que es el SAC? Sueldo anual complementario. Y le digo esto porque alguno me preguntó que hubo alguna duda, alguna persona, y me acordé de esto, yo no lo tenía en mente eso, pero alguien preguntó y como que justificaba que no, porque eso no era parte del sueldo, y bueno, yo dije, no, eso nada que ver, es un ingreso, es parte del sueldo. Así que todo ingreso, ¿se acuerdan que decía, todo lo que rindiere tu campo es de eso diezmarás? Todo lo que rindiere tu, digamos, de todos los ingresos que vos obtenés en el trabajo, eso es lo que tenés que diezmar. Así que puse ahí el SAC por poner, pero pueden ser otra cosa, te dan un premio, te dan, no sé, ¿eh? Vacaciones, ¿eh? Te dan vacaciones, ahí tenés un plus también vacacional. ¿Sabían eso que hay un plus? Bueno, ¿cómo no van a saber? Tanto esperando el plus. Bueno, ahí ¿eh? Los intereses de plazo fijo, ahí hay una inversión. La plata que está en el plazo fijo, no, porque es la misma plata que yo se supone que diezmé cuando fui diezmando, fui ahorrando y ese ahorro lo puse en el banco, pero los intereses sí, los intereses sería una ganancia y eso habría que diezmar. Bueno, son algunos ejemplos y me apuro. Hay veces que hay un emprendimiento familiar, es decir, que además del trabajo es fácil, porque yo agarro el recibo de sueldo, bueno, no voy a hacer el chiste, ya lo conocen el chiste, ¿o no? ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Vieron que está el bruto y el neto. ¿Sí? Ustedes lo saben, el chiste ese. ¿Lo saben o no lo saben? No, no lo saben. Digo, ¿qué tengo que dar? Le preguntan al pastor o al consejero. ¿Tengo que dar del bruto o tengo que dar del neto? Y la respuesta, ¿cuál es? No tenés que dar del neto, bruto. Bueno, ese es el chiste. Pero en definitiva, eso cada uno lo estima como quiere. O sea, piensen que esto es la punta del iceberg. ¿Está bien? Así que si yo me pongo con la calculadora a sacar cuentas, no interesa que sea el neto o que sea el bruto, porque es la punta. Y si nosotros entendemos que el 100% le pertenece a Dios, yo creo que además de ese 10, yo voy a seguir ofrendando, voy a seguir entregando, haciendo otros diezmos como pasaba antes para atender. Así que no es la idea de que esto sea algo minucioso, que sea según, ¿no?, la ley, nos pongamos así, con lo que dé coma. Si da con coma, y ponerle un poquito más. ¿Está bien? Porque si le pones un poquito menos, entonces tu corazón va a decir qué es lo que estás haciendo. Y yo muchas veces hice eso. Digamos, puse menos. Entonces ahí después me reprendí. Cuando hay una empresa, por ejemplo, no les dije antes lo del autónomo. El emprendimiento familiar, a veces me preguntan, les digo por estas preguntas, tal vez ustedes no las tienen, pero algunos hermanos me han preguntado de otras iglesias, ¿qué tienen que hacer? Yo tengo un negocio, dice, tengo un emprendimiento familiar, tengo un negocio o tengo algo personal, un negocio. Dice, ¿qué tengo que hacer? De todas las ventas tengo que diezmar. Entonces, bueno, ahí se le explica que no es de todas las ventas, porque en definitiva vos tenés gastos de compra de la mercadería, entonces lo que tenés que hacer es de las ventas que tenés, restarle las compras que tuviste, entonces vas a tener el ingreso realmente que tiene el negocio, porque se compone de ventas y se compone de compras, y tenés algunos gastos que son relacionados con el negocio, lo que te queda de ganancia, ese es tu ingreso. Entonces tomá y sobre eso sí 10 más. Hay empresas, por ejemplo, como el punto que sigue, que son emprendimientos, bueno, mucho más grandes. Entonces hay otras características. Y generalmente cuando hay empresas, hay socios, y esos socios son los dueños de la empresa. Entonces cada socio retira un salario para sí. Bueno, ese sería el ingreso, ¿no?, que cada uno debería diezmar. Y después la empresa también tiene sus ganancias. De vez en cuando hace un balance, seguramente. Y sobre las ganancias, bueno, también si los dueños son creyentes, entonces la ganancia que obtiene la empresa, ya independientemente de lo que cada uno recibe, también, bueno, aporta eso seguramente como un diezmo. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos, bueno, tengo que ir más rápido. Y venta de casa y auto, generalmente la pregunta muchas veces fue, vendí el auto, ¿tengo que diezmar? Esto es personal, pero les digo, técnicamente no, lo mismo que una casa. ¿Por qué? Porque se supone
que eso vos lo compraste después de haber diezmado y eso fue parte de tu ahorro y vos estás cambiando una casa por otra casa o un auto por otro auto, salvo que vos hayas pensado que eso no habías diezmado cuando lo compraste, salvo que lo quieras hacer igual, ¿está bien? Eso va en la voluntad de cada uno, hay muchos testimonios, como escuchamos el de David, yo escuché otros que lo quisieron hacer de todas maneras y lo diezmaron igual porque entendían que tenían que hacerlo. Eso queda en cada uno. Pero técnicamente, si pensamos en lo que son los ingresos, acá estamos vendiendo un bien, reemplazándolo por otro bien. No habría que hacerlo. Bueno, acá no me va a dar el tiempo. Ya, si yo el que tenga intención, se lo puedo dar la presentación. Hay algunas frases que yo puse de doctrina que son bastantes, son como 7 u 8, pero se las voy a pasar del doctor Larry Burkett. Hay muchas, pero bueno, las paso por el horario. Simplemente me voy a quedar con la última. Este, hay- No, mira, voy a poner la última que me gustó, pero me gustó porque no la había visto antes y me sorprendió cuando lo leí. Este autor se llama Derek Prince, este autor. Y bueno, tiene dos que me gustaron. Una dice, es importante ver que Abraham es presentado en el Nuevo Testamento como el padre y modelo de los creyentes. Eso está en Romanos 4, 11 al 16. Dice, para ser hijos de Abraham debemos seguir las pisadas de su fe. Esto incluye manejar nuestro dinero de la manera que Abraham manejó el suyo. Sí, me gustó esto. Digamos, si somos nosotros hijos de él, bueno, ¿él qué hizo? Le dio Melquisedec y lo hizo voluntariamente. Bueno, nosotros tendríamos que tener la misma disposición. Y otra que me gustó es cuando analiza el pasaje de Malaquías. Todo el libro de Malaquías, Dios se enoja con Israel. Primero se enoja con los sacerdotes y después se enoja con todo el pueblo, tocante a los diezmos. Y me gustó este primer punto que dice de Malaquías, de ese pasaje. Dice, por más de 1000 años Dios mantuvo un registro de las ofrendas de Israel. Dice, Él les había requerido que le dieran el diezmo más de 1000 años antes. Según el registro, ellos habían estado robando. Así que recuerde, Dios llevó la cuenta. Así que me gustó, ese me dolió cuando lo leí. O sea, Dios estaba llevando la cuenta, ¿está bien? Así que Dios lleva la cuenta. Estaba la ley ahí, nadie la cumplía, porque ustedes pueden ver todo el Antiguo Testamento, van a encontrar de que en muchas épocas no se cumplió y se volvió a cumplir, pero Dios estaba llevando la cuenta. Bueno, sigue ahí este autor, después se los puedo dar. Y como reflexión final les leo esto ya se me hizo tarde. Dice, aunque les des, dice, solo la punta, todo el iceberg es propiedad de Dios. Me gusta la idea de pensar en que yo administro todo lo que Dios pone en mis manos. Yo soy el gerente, Dios es el dueño. Así que la punta del iceberg es mi primicia. Es solo el comienzo. ¿Te animás a adorar a Dios con tus finanzas? Esto piénselo, porque el que dijo amén, ¿está seguro? Y la idea, la intención de traer esta palabra es aquellos que no la habían visto, que no conocían lo que decía la Escritura, que tal vez no sabían lo que pensaba o cuál era la doctrina de la Iglesia, que lo sepan. Las estadísticas es algo interno, es con el solo motivo de que ustedes sepan cuál es la realidad. Y eso se impacta muchas veces en lo que es la economía o de la Iglesia o la economía muchas veces de las oficinas regionales de nuestra iglesia, de la nación, al no hacer nosotros con responsabilidad, todos esos diezmos de diezmos se deprecian y toda esa plata cada vez llega menos a donde tiene que llegar y eso es responsabilidad nuestra. Hay muchas iglesias que esto no se enseña y ¿saben cómo cubren los gastos? Les digo, yo estuve muchos años en lo que es la tesorería regional. ¿Saben cómo se cubren los gastos? En las iglesias locales que esto no lo enseñan, se cubren los gastos haciendo venta de buffet o venta de ropa, pero esa venta de buffet o venta de ropa no se diezma. Entonces tampoco llega a las oficinas regionales ni nacionales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Utilizar el plan de Dios para el manejo de nuestras finanzas. Entonces, si nosotros somos responsables, entonces va a ser
que no pasemos necesidades acá en la iglesia, que tengamos para cubrir las necesidades del cuerpo, de cada uno de nosotros, que tengamos para poder bendecir al extranjero, al que está mal, y para poder bendecir a los otros y a todos los que faltan. Pongan una lista, ¿no? De los misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. El típico, si no puedes decir amén, decí ay. Y si duele, bueno, ayuda. A mí me ayuda que me duela. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Y yo sé que es algo difícil, porque no solamente de explicar, de exponer, sino también algo que atañe nuestro bolsillo. Y a veces que nuestro bolsillo puede más, porque es nuestro egoísmo, lo que queremos guardar, lo que queremos tener, para poder hacer las cosas que a nosotros nos agradan y las cosas que a nosotros nos gustan. Y nos olvidamos de ti, Señor. Que todo viene de tu mano, como decía el rey David, que todo es tuyo y que solamente te damos de lo que vos nos das, de lo que recibimos de ti. Y así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y fue esclavo y sufrió, y vos viste la aflicción del pueblo y lo sacaste de ahí para darle una nueva tierra. Y ese fue el deseo tuyo, de que reconozcan de dónde salieron. Y que cada vez que nosotros podamos ofrendarte, cada vez que podamos escribir el diezmo, que cada vez que podamos hacer una transferencia con el diezmo, que recordemos de dónde nos sacaste. Sabemos que si lo hacemos sin corazón, si lo hacemos sin fe, nada sirve. Si lo hacemos sin amor, de nada nos va a servir. Así que también queremos adorarte, Señor, con las ofrendas. Queremos adorarte con el diezmo. Queremos adorarte con nuestras finanzas. Porque sí podemos decir, todo lo recibimos de tu mano, Señor. No hay nada que nos vamos a poder llevar. Leemos en la historia que los egipcios hacían esas pirámides para poner todos sus bienes ahí, sabiendo que en algún momento que resucitasen, iban a jugar con todos esos juegos. Pero tú nos dices en tu palabra que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Así que lo que recibimos de tu mano lo administramos. Pedimos tu ayuda, Señor, pedimos que nos dé fe también para poder creer en que toda tu provisión viene para nosotros si confiamos en ti y si también somos generosos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Si hay algo que está mal, si hay algo que yo dije que haya ofendido, yo te pido que me perdones. Pido también que ese hermano o esa hermana que se pueda haber sentido ofendido, que hable conmigo, que yo tengo el deseo de pedir perdón, pero esto lo pusiste en mi corazón. Y yo también aprendí a mejorar en esta área y te doy gracias. Que podamos adorarte, Señor. Que como hasta el día de hoy, cuando escribimos ese sobre o esa ofrenda que damos, que se nos caiga también una lágrima, no de dolor por como me pasaba a mí antes, que sufría porque tenía que dar, sino porque es una adoración a ti, es para alabarte, es para bendecirte. Gracias, Señor. Gracias por las cosas que nos evitaste. Gracias por donde nos sacaste. Gracias por la vida que nos das. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Bendice a mis hermanos en forma especial. Ministra con tu Espíritu Santo. En esta área también que parece sucia, que el dinero parece sucio, pero sabemos que todo lo que nos pertenece, que tenemos, que nos diste, es santo con nosotros. Y el dinero es parte de nosotros. Los bienes que tenemos es parte de nosotros. Y es lo que vos nos diste para que administremos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.